Gracias a Dios tenemos esta oportunidad de continuar con nuestra serie en el libro de Deuteronomio. Y en el libro de Deuteronomio, hoy en día estamos en el capítulo 14. Así que te animo a que abres tu Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 14. Y allí juntos vamos a conocer el tema de hoy, el propósito del diezmo y la ofrenda. Muy bien. Y este tema, muchas veces, a través del tiempo, ha generado diferentes reacciones en las personas, ¿no? Diferentes. Hoy vamos a tratar ese tema, si bien es cierto es un tema bien amplio, vamos a tratar de acercarnos un poco a este. Y lo vamos a hacer de una manera, llamémoslo así, sencilla, humilde, y buscarle a Dios, pedirle a Dios su guía y su dirección. ¿Qué te parece? Para comenzar, yo quisiera contarte una pequeña anécdota, una historia. Esto sucedió cuando un creyente va donde el doctor, ¿no?, a hacerse su revisión anual. Y como tú sabes, pues allí hay una serie de análisis allí, ¿no? Pruebas, ¿no? Y una de esas pruebas es comenzar a presionar, ¿no? Porque sentía cierto malestar allí, ¿no? Y comienza a presionar, ¿no? Y en esto que está presionando el doctor, ¿no?, con sus manos allí, tocando la zona donde se había quejado el paciente, ¿qué sucede con el paciente? Gritó, ¡ay!, dijo, ¿no? ¿Correcto? Ahora, ese dolor, ese ay, puede ser de dos formas, ¿no? Una es que el doctor ese día amaneció molesto, ¿no? Había peleado con su esposa, estaba con cólera, y te agarró a ti y presionó más de la cuenta, y ay, te dolió. Puede ser eso. Pero quizás eso es lo menos probable que haya pasado, ¿no? Lo más probable es que cuando presiona allí, ¿qué sucede que hay? Hay allí una infección, un problema que hay que tratar, ¿no? Una situación de enfermedad que hay que comenzar a profundizar. Por eso que esta imagen te dice, no debe doler allí, ¿correcto? ¿Por qué? Porque si tú estás sano, si tú estás tranquilo, normal, si el doctor presiona adecuadamente, no debe doler, ¿no es cierto? ¿Cuándo duele? ¿Cuándo duele? Cuando hay algo malo, cuando hay que tratar, cuando hay que mejorar allí, cuando hay que preocuparse por esa área. ¿Qué te parece? Entonces, con esto en mente, yo quiero entrar al tema de los diezmos y las ofrendas, ¿correcto? ¿Por qué? Porque a veces cuando se habla de esto en la iglesia, algunos creyentes que dicen, ¡ay!, ¿no? Estás tocando una parte, ¿no?, que quizás no está sano, ¿no? Quizás hay que trabajarlo. Okay. Mira esta pregunta, ¿no?, o esta frase que dice, por favor, no me hables del diezmo, ¿no? Y a veces pasa, ¿no? Imagínate, ¿no? Una persona viene acá al culto, escucha, estuvimos hablando sobre la restauración, gracias Señor, ¿no? Estuvimos hablando sobre cómo Dios nos perdona, nos ayuda, nos guía, tantas cosas bonitas, y uno se va emocionado con estos mensajes, ¿no es cierto? Y de pronto hoy día, ¿qué toca? El propósito del diezmo y la ofrenda. Y quizás alguien diga, no me hables de este tema. Acuérdate, si toco esa área y duele, puede hacer que ahí hay que trabajar esa área, ¿no? Hay que curarlo, hay que sanarlo. Y eso es lo que vamos a ver en estos minutos. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué es un tema que genera mucha conversación, polémica, debate? ¿Por qué algunos tienen una postura, otra interpretación? ¿Y por qué tantas cosas, no? ¿Sabes qué? A veces tú te vas a dar cuenta, así como yo, de que de pronto no es tanto el conocimiento o los textos bíblicos que nos falten leer, sino mucho tiene que ver con nuestro corazón. Sí, mucho tiene que ver con nuestro corazón. Por eso te pido que los próximos minutos estemos muy atentos, ¿no?, expectantes de lo que Dios nos quiere hablar. Este tema es palabra de Dios, ¿no? Este tema es parte de la enseñanza del Señor. Y hay que recibirlo así, Señor, háblame tú. ¿Qué te parece? Voy a entrar a este tema de una manera bastante sencilla para que esté lo más claro posible, ¿correcto? Cuando se habla del diezmo y la ofrenda, de pronto la iglesia comienza a tener algunos una idea, ¿no? Y decir, sí, yo estoy ofrendando. Y otros dicen, no, esto del diezmo es del Antiguo Testamento, y comienzan a argumentar. Porque sí, es un tema que se da para mucha conversación.
Por eso he querido entrar a este tema por un principio que tú lo conoces y que me va a ayudar a poner las bases de lo que vamos a conversar. Se llama la ley y la gracia. La ley y la gracia. ¿Correcto? Si tú eres un creyente que tienes algunos años aquí en la iglesia, has escuchado hablar sobre la ley de Dios y has escuchado hablar sobre la gracia de Dios. ¿Correcto? Sabes lo que ha significado la ley a través de muchos siglos y lo que significa la gracia a través de Jesús. ¿Correcto? Por eso te voy a invitar a leer, por favor, Juan 1:17, para comenzar a entrar a nuestro tema y comenzar a darnos cuenta de lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Juan 1:17 dice así: pues la ley, y está resaltado, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces aquí nos presenta dos panoramas, ¿no es cierto? La ley y la gracia. La ley viene a través de ¿quién? De Moisés. Y la gracia de Jesús. ¿Ok? De pronto, cuando tú escuchas esto, de pronto te dice la mente, ¿no? Ah, sí, en la ley había tantas leyes, dicho sea de paso, más de 600 leyes allí, ¿no? Y tú dices, no, yo ya estoy en la gracia, yo ya pasé todo eso, ¿correcto? Sin embargo, uno tiene que entender que aunque nosotros decimos que la ley vino a través de Moisés, realmente, ¿de quién vino la ley? De Dios. Y Moisés fue el instrumento, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que la ley es buena. La ley tiene la enseñanza de Dios para su pueblo en ese momento, en ese tiempo, en esa circunstancia. Pero de mucha de esa enseñanza, tremenda enseñanza, nosotros también la disfrutamos y la vivimos hoy. Vamos a ver Romanos 3:20 para entender un poquito más acerca de esto de la ley. Dice aquí: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿no? Y es una pregunta válida, porque uno dice, ¿por qué tanto hablar de la ley si la ley no me salva, si la ley ya pasó? Pero aquí te dice algo, mira, dice aquí, en la segunda parte, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Conocemos qué es el pecado y qué no es el pecado, ¿a través de qué? De la ley de Dios. La ley de Dios nos señala eso, ¿no? Cuando nos dice, no hagas esto y nosotros lo hacemos, que me doy cuenta que el problema no está en la ley. ¿El problema dónde está? En mi corazón. Vamos a tratar de hacer algo aquí, de que entendamos que la enseñanza bíblica no es tanto que me falte conocimiento, sino es tanto como el corazón está preparado, listo. Entonces, yo quiero graficar esto de una manera muy clara, para que todos sean entendidos, ¿no? Cuando yo comienzo a pensar y decir, ¿no? Sí, en el Antiguo Testamento me pedían el diezmo y tantas cosas y lo desecho y lo digo, no, eso es pasado, ¿correcto? ¿Quién sabe? No estamos entendiendo bien la dinámica entre lo que es la ley de Dios del Antiguo Testamento y la gracia de Dios que se presenta en el Nuevo Testamento, que se muestra claramente en el Nuevo Testamento. Voy a presentar 3 ejemplos para graficarlo esto y que entendamos cómo interactúa la ley de Dios y la gracia de Dios. El tiempo de la ley nos decía, vamos a ver, Mateo 5, 21 y 22, por favor. Avanzamos. Dice así. Esto está en el Sermón del Monte, famoso sermón. Dice así. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Aquí Jesús mismo está haciendo una comparación, ¿correcto? En la primera parte, ahí está haciendo alusión a una ley que se dio en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es esa ley? No matarás, ¿correcto? Entonces, la ley estaba escrita, no matarás. La cantidad de judíos que estaba ahí escuchando a Jesús decía, wow, felizmente, yo nunca agarré un puñal y maté a nadie, estoy ok con la ley, ¿correcto? Sin embargo, acuérdate que Jesús venía a traer su evangelio, un evangelio que iba más allá de la ley, no se quedaba en la ley, no iba contra la ley, iba más allá de la ley. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. ¿Nos damos cuenta de la diferencia? En la ley que te decía, no matarás, ¿correcto? En la gracia,
en el mensaje de Jesús, ¿qué dice? Sí, respeta eso. No matarás, hay que respetarlo. Pero va más, un paso más allá. ¿Y cuál es el paso más allá? Si tú te enojas contra tu hermano, serás culpable de juicio. Si tú le dices necio a tu hermano, serás culpable ante el concilio. Ahora, yo les pregunto, ¿cuál es más demandante? ¿La ley que me decía no matarás? ¿O Jesús que avanza más pasos y dice, si te enojas, si le dices necio, eres culpable? ¿Cuál es más demandante? Nos damos cuenta que Jesús va más allá. Otro ejemplo. Mateo 5, 27 a 28. Nuevamente, vamos a la ley. Dice así. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Esta es la ley de Dios, está escrito. Pero, aquí está Jesús diciendo, yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Nuevamente, cuando Jesús decía, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, la gente decía, wow, felizmente, yo nunca me he acostado con una mujer que no sea mi esposa. Estoy bien, ¿correcto? Pero Jesús iba un paso más allá. ¿Y qué decía? Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué te parece? ¿Cuál es más exigente? Y a veces pensamos, no, la ley es no, la gracia. Ahora, ¿por qué esa diferencia? Porque la ley se queda en la letra, en lo escrito. Y la gracia de Dios, ¿ve qué cosa? El corazón. Y ahí es el tema. Seguimos otro ejemplo. Mateo 5, 43 y 44, por favor. Dice así. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso está escrito. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajen y os persiguen. ¿Qué te parece? Nuevamente, la ley aquí, cuadrada, decía, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Jesús da un paso más allá. ¿Y qué dice? Ama a vuestros enemigos, bendice a los que te maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuál demanda más de nuestro corazón? ¿Sí? Demanda más. ¿Sabes por qué? No porque la ley sea mala, sino ¿por qué? Porque Dios va revelando claramente sus propósitos. Y nosotros tenemos la bendición de estar en ese tiempo de la gracia. Y en el tiempo de la gracia no es menos reglamentario, sino que Dios mira el corazón. Y el corazón está abierto ante Dios. Y Él está mirando y viendo lo que hacemos y lo que pensamos y lo que sentimos. Son 3 ejemplitos sencillos. ¿Por qué te hago estos ejemplos? ¿Por qué? Porque cuando llegamos a hablar del tema de los diezmos, ¿qué decimos? Los diezmos son del Antiguo Testamento. Aquí, Antiguo Testamento, ¿no es cierto? ¿Y qué decía el texto? Tú puedes leer muchos textos, alguno te dice, ¿no? Indefectiblemente darás el diezmo de todo, y así, textos parecidos por la ley. Y uno que dice, no, la ley es pasada, pero siguiendo el modelo de Jesús, ¿Jesús se quedaría en la ley? ¿Cómo hace Jesús? Jesús da un paso más allá. Y eso es lo que estamos nosotros. No estamos en la ley. ¿Cómo estamos? Un paso más allá. Y ese paso se reglamenta o ese paso es el corazón. Y Dios ve el corazón. Si me entendiste esto, ahora sí vamos a darnos cuenta de que cuando alguien te dice, vamos un poquito, pero cuando se trata del diezmo y te dicen, no, eso de no funciona con el diezmo, tú no discutas. Porque ¿qué ganas discutiendo? ¿No? ¿Qué tienes que entender? Esto es cuestión de entender realmente, ¿no? La ley te pide algo acá. ¿Jesús qué hace? Más, ¿no es cierto? ¿Reglamentado? No. Del corazón. Si entendiste esto, lo que viene va a ser más sencillo, ¿no? Vamos a poder avanzar con bastante alegría. Nuestro tema de hoy, el propósito del diezmo y la ofrenda. Te dije, busca Deuteronomio, capítulo 14, y allí vamos a encontrar 5 propósitos que el Señor usa. ¿Para qué? Para trabajar en nuestro corazón, en ese corazón duro que tenemos allí, ¿no? El primero, el propósito del diezmo y la ofrenda, enseñarme a obedecer. Enseñarme a obedecer. Busca por favor conmigo Deuteronomio 14, 22. ¿Lo tienes allí? Dice así. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. ¿Qué te parece? Esa frase, esa palabra es así, determinante, ¿no?
determinante. Indefectiblemente diezmarás. No nos da opción a que sí, a que no, a que a veces sí, que lo siento, que no lo siento. No, ahí dice indefectiblemente. ¿Correcto? ¿Qué te parece? Y cuando está tan claro, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer, ¿no? Pero es en esos momentos cuando comienza a surgir la lucha, ¿no? Y es así que de pronto el doctor presionó acá. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijimos? ¡Ay! ¿Y por qué dijimos ay? Porque hay algo allí que trabajar. Y espero que a lo largo de estos minutos podamos trabajarlo. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces comenzamos a descartar las cosas tan fácilmente y nos olvidamos de lo que Dios está enseñando a través de esto. Y a través de los diezmos y las ofrendas, Dios quiere grabar 5 cosas muy fuertes en tu vida. La primera que dijimos, aprender a obedecer, ¿no? Para muchos dicen, qué difícil es obedecer. Sí, realmente es muy difícil obedecer, ¿no? Pero acuérdate que no lo hacemos solos, lo hacemos con el Señor. Yo quiero contarte cómo Jesús trató con el tema del diezmo. Vamos a Lucas 11:42, por favor. Lucas 11:42. Dice así. Mas ay de vosotros, fariseos, está hablando Jesús. Escucha lo que dice. Que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué te parece? ¿Jesús está aquí criticando el diezmo? No, está criticando ¿qué cosa? El corazón de los fariseos. Vamos a leerlo en otra versión para entenderlo mejor. Dice así. ¿Qué aflicción les espera, fariseos? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre lo más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Ahí lo aclara, ¿no es cierto? Jesús les está llamando, les está exhortando a los fariseos, no por el hecho que diezman, sino por el hecho de que, ahí lo dice la última parte, porque dice, es cierto que deben diezmar, pero deben descuidar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Entonces, ¿qué es lo que hacían los fariseos? Se preocupaban en decir, mira, de las hortalizas, de la ruda, de las plantitas que tenían ahí, vamos a dar el diezmo. No es que sea malo, pero ellos se cuidaban minuciosamente de estas cosas legalistas, digamos así, pero que dejaban de lado la justicia, el amor. ¿Correcto? Y ese es el peligro, hermanos. El peligro es cuando de pronto nos quedamos en la ley y decimos, sí, la ley se tiene que cumplir, y se tiene que cumplir, ¿a costa de qué? Y los fariseos cumplían el tema de los diezmos, lo cumplían al pie de la letra, pero ¿a costa de qué? Jesús les llama la atención y le dice, ustedes están pasando por alto la justicia y el amor de Dios. Y ahí está lo triste, hermano, ¿no? ¿Por qué? Porque algo que Dios enseña, de pronto se va distorsionando. No porque la ley de Dios sea mala, sino ¿por qué? Porque este corazón es duro. Y este corazón tiene que trabajarse. La pregunta es, ¿Jesús criticó el diezmo? Vamos a ver otra historia que Jesús mismo la narra. Busca, por favor, Lucas 18 del 11 al 12, por favor. Lucas 18 del 11 al 12. Dice así. El fariseo puesto en pie, aquí está hablando de una parábola, ¿no? El fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Correcto? Nuevamente, un fariseo. Hacía las cosas para él bien, él decía, no soy como otros hombres, otros ladrones, yo no soy así, otros injustos, yo no soy así, otros adultos, yo no soy así, ni aun como este publicano, hay un publicano cerca de él, ¿no? Se hincha el pecho diciendo, ayuno 2 veces a la semana, ¿y qué más? Doy diezmo de todo lo que gano, ¿correcto? El fariseo cumplía, ¿correcto? Esta parábola no es para criticar el diezmo, es para criticar ¿qué cosa? Ese corazón orgulloso del fariseo. Y es cierto, a veces se puede torcer las cosas, ¿no? ¿Y Dios recibe acaso este diezmo? Este fariseo le presentaba a él escrupulosamente todo lo que, porque dice, doy diezmo de todo lo que gano.
Pero la pregunta es, una cosa es que tú lo presentes y otra cosa es que Dios lo reciba con agrado, ¿correcto? ¿Crees que recibía con agrado eso? No, correcto. No es el problema de la ofrenda. ¿Cuál es el problema? Del que presenta la ofrenda, ¿correcto? Nuevamente, hermanos, cuando hablamos de este tema, mucho va a ser un problema del corazón, nuestro corazón, ¿correcto? Nuestro corazón. A veces uno dice, pero ¿cómo voy a dar si yo puedo dar tan poco, no? En una ocasión, una mujer viuda, muy pobre, ¿no? Dio 2 blanquitas, ¿no? 2 moneditas. Y Jesús la puso delante de todos, ¿no? Exaltando esa obra, ¿no? Porque dio de lo poco que tenía, ¿no? No es la cantidad, ¿no? Es el corazón. Es el corazón. ¿Sabes qué sucede? Que a veces nosotros criticamos, hablamos sobre cosas que quizás no hemos profundizado mucho, ¿correcto? ¿Por qué? Porque cuando uno dice, no, el diezmo, el Antiguo Testamento, el legalismo y esas cosas, realmente no nos damos cuenta de lo que implica, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento no era solamente el diezmo, y lo vamos a ver a medida que avancemos, ¿no? Era más cosas ahí. Pero todo tiene que ver con la palabra clave. ¿Cómo está? Nuestro corazón. Vamos a leer, por favor, Mateo 6:21. Mateo 6:21. Y mira lo que dice. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Nuevamente, ¿no? ¿Dónde está nuestro tesoro? Si nuestro tesoro está cerca a la billetera, ¿qué va a pasar? Allí también está nuestro corazón, ¿no? Este tema tiene que ver con el corazón. Y por eso necesitamos aprender ¿a qué? A obedecer. ¿Tú te has puesto a pensar, ¿Dios necesita mi dinero? ¿Qué piensas? ¿Sí? Piénsalo. ¿Dios necesita mi dinero? No, no necesita mi dinero, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay que ofrendar? ¿Por qué? Como dice Rodolfo, todo es de Él, ¿no? ¿Por qué hay que ofrendar? No porque Él necesite lo mucho o lo poco que puedas dar, sino porque una forma de conocer nuestro corazón es ver realmente si ese dinero es el que abraza nuestro corazón, que está en el primer lugar en nuestro corazón, o no. ¿Te das cuenta? ¿Cómo puedo medir realmente quién está allí en mi corazón? Una forma es esto, ¿no? Una forma que el Señor ha puesto, ¿no? Cuando tú entregas, tú estás diciendo, para mí más valioso es obedecer, y lo entrego, ¿correcto? ¿Quién está reinando en ti? No es el dinero, ¿no? Es el Señor. Vamos al segundo aspecto que nos enseña los diezmos y ofrenda, que es tremendo esto, mire, escucha. El propósito del diezmo y la ofrenda, enseñarme a temer a Dios. Enseñarme a temer a Dios. Acompáñame por favor leyendo Deuteronomio 14:23. Mira lo que dice. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados. Ahí sigue. Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Qué te parece? ¿No? ¿Qué te parece? Porque uno pensaría, ¿no? Que traigas todos tus diezmos, ¿para qué? Para que haya dinero para la obra. Sí, es una razón también. Pero aquí no dice eso. ¿Acá qué dice? Nuevamente leamos. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. Escucha. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y tus ganados. Escuchen ahí. Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Qué te parece? No está hablando aquí de tener recursos que son necesarios, ¿no? No está hablando acá de mostrar obediencia, que también es importante que quede grabada en nosotros quién es el que reina en nuestra vida, sino aquí nos presenta otro propósito, y un propósito tremendo, ¿no? Me dice que yo doy mi diezmo, yo doy mis ofrendas,
¿Y eso sirve para qué? Nuevamente, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Tremendo. Te cuento un poquito. En la antigüedad, los diezmos no eran dinero, ¿no? Hoy las personas disponen de dinero, transferencias, etc. En la antigüedad, ¿qué eran? Ganado, ¿no es cierto? La cosecha, ¿no? El fruto de tu trabajo, ¿no? Todo lo que tú tenías, ¿no? Y eso era lo que tú presentabas. Y tú lo presentabas ante el Señor. Correcto. Y uno se pregunta, ¿y por qué hay que presentarlo ante el Señor si Él tiene tanto? ¿Por qué? Porque yo comienzo a entender, y eso entra a mi mente y a mi corazón claramente, de que esto que yo tengo, todo eso que yo tengo, ¿le pertenece a quién? A Dios, ¿no? Mi propia vida le pertenece a Dios. Si yo estoy de pie y puedo hablar, puedo trabajar la tierra, ¿de quién viene? De Dios, ¿correcto? Y eso implica ¿qué cosa? Que yo digo, si el Señor es dueño de todo, si el Señor me da, entonces yo con gratitud puedo presentarme ante Él, ¿no? Y le presento y le honro a Él de todo lo que me da, ¿no? Y qué bonito, hermano, cuando las personas comienzan a honrarlo así, ¿no? Honrarlo de todo corazón, ¿no? Ponerle a Él en primer lugar, en gratitud, ¿no? Cuando tú de pronto sabes de que si tienes algo para dar, si tienes algo para almorzar, para comer, para vivir, para prosperar, ¿de quién ha venido? Del Señor. Y como tú temes al Señor, ¿qué haces? Le presentas una ofrenda a Él, ¿no? Esta es mi ofrenda, Señor. Yo quiero aprender a temerte a ti. Yo sé que todo esto es tuyo, ¿no? Es triste, hermanos, cuando de pronto uno se da cuenta de que las personas ya no dan, ¿no? ¿Y no dan por qué? Porque no hay temor de Dios. ¿A quién le temen ahora? A la economía. ¿Cómo está la economía? Las crisis. ¿A quién le temen? A la delincuencia. Voy a perder las cosas. ¿A quién le temen? A lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Pero tú y yo, ¿a quién debemos temer? A nuestro Dios, ¿no? A nuestro Dios. Todo lo que yo tengo viene de Dios. Todo lo que yo tendré viene de Dios, ¿no? Y si Él me está pidiendo una ofrenda, no es para enriquecerse, Él no la necesita. Es para que nosotros mostremos esa reverencia y ese temor de decir, Señor, lo que tengo, te lo doy a ti, ¿no? Y eso marca una diferencia, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque toda la gente en el mundo se esfuerza, trabaja, progresa y todo lo demás. ¿Por qué? Porque dice, voy a tener para cuando ya no tenga fuerzas. Voy a tener cuando no haya crisis o necesidad, y voy a tener mis recursos. Pero el cristiano, ¿qué entiende? ¿No? Mi temor no es en la circunstancia, mi temor está en ¿quién? En Dios. A Él le reverencio, a Él le honro y a Él le presento mis diezmos y ofrendas. Sin embargo, no es fácil hacerlo, hermanos, ¿no? En el tiempo de los judíos tampoco era sencillo, ¿no? A veces uno dice, sí, ellos era fácil porque agarraban sus vacas, sus toros y lo llevaban. Pero también les costaba, ¿no? Porque ellos trabajaban la tierra, ellos cuidaban los animales, ellos cosechaban y tenían que darle. Y a veces es más difícil porque ellos están viendo, ¿no? Tenían 100 ovejas y le están dando 10 ovejas, ¿no es cierto? Entonces lo están viendo, ¿no? Quizás a uno ahora maneja quizás dinero, transferencias y no lo mira, ¿no? Pero en ese tiempo lo miraban. Y lo daban con gozo, ¿por qué? Porque ellos temían a Dios y decían, ¿no? Todo lo que yo tengo viene de Dios. Y si Dios me lo da, de lo recibido de tu mano, te entrego, Señor, ¿no? Qué distinto es cuando de pronto nuestro temor está en otro lado, ¿no? Nuestros miedos están en otro lado y actuamos diferente. Sin embargo, también encontramos un tercer propósito que nos va a ayudar a entender esto. Tercero, el propósito del diezmo y la ofrenda, enseñarme a tener criterio. Y esto es interesante. Vamos a leer, por favor, lo que dice en Deuteronomio 14, 24 al 26. Búscalo, por favor. Dice, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. ¿Okay? Tú me dirás, pero ¿y cómo es eso de tener criterio?
¿Qué pasa? Recuerda de que esto que estamos leyendo es Deuteronomio. En ese tiempo no había templo, no había construcción todavía. Ellos todavía no están en la tierra prometida, ¿no? Ellos están pos, ¿no? ¿Correcto? Ellos, ¿dónde presentaban sus ofrendas? En el tabernáculo, allí, ¿correcto? Y eso se iba moviendo, ¿no? Correcto. Pero el pueblo iba a ir creciendo y tenían que trasladarse, ¿correcto? Entonces lo que él comienza a mostrarle, decirle, si el camino fue tan largo que no puedes llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces usa tu criterio. ¿Qué dice? Venderás y guardarás el dinero en tu mano, ¿correcto? ¿Qué quiere decir esto? Que un judío que quería presentar sus ofrendas no tenía que trasladar kilómetros de kilómetros las ovejitas para llevarlas, ¿no? Usa tu criterio. ¿Qué tienes que hacer? Vende las ovejitas y con eso que has vendido, presentas tu ofrenda. O compras allá en el destino, ¿no es cierto? Porque tú me dirás, pero ¿y qué tiene que ver eso? Tiene que ver porque en las prácticas muchas veces nosotros nos hacemos problema con el diezmo y con las ofrendas. ¿Por qué? Porque no usamos el criterio. Por ejemplo, de pronto alguien dice, ¿no? Y imagínate, tengo que dar el diezmo y si me enfermo y no puedo dar, ¿qué significa el diezmo? Diezmo es una palabra que la utilizan generalmente, pero otra forma de traducirlo sería el décimo. ¿Qué quiere decir el décimo? La décima parte, ¿correcto? La décima parte. Entonces, no es que de pronto se está pensando, no es que Dios está, digamos así, a ver, tu cuota del mes, no es así, ¿correcto? Es la décima parte. ¿De qué? De lo que Dios te ha provisto, ¿correcto? ¿Se entiende? Si de pronto tú me dices, pero ¿cómo voy a dar el diezmo? Y si me enfermo, ¿qué voy a dar el diezmo? Usa tu criterio. Si yo me enfermo, ¿tengo ingresos? ¿Qué piensan? No. ¿Y qué tengo que dar? ¿La décima parte de qué? De cero. ¿Y la décima parte de cero cuánto es? Cero, ¿no es cierto? ¿Entendemos? ¿No? Usa tu criterio, ¿no? Otra persona dice, pero si yo soy tan pobre o no tengo tanto dinero y solo voy a dar mi ofrenda, no sé, 5 soles, ¿le agradará a Dios? Usa tu criterio. ¿Dios necesita dinero? No. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Por qué nos pide las ofrendas? ¿Por qué nos pide los diezmos? Para ver el corazón. ¿Por qué Jesús alabó la actitud de esta viuda cuando dio las 2 blanquitas? No por el monto de dinero, sino ¿por qué? Por el corazón, correcto. Usemos, hermano, usemos, no nos compliquemos, no pensemos que de pronto Dios es el cobrador de impuestos que está ahí. No es eso, ¿no? A los judíos le está diciendo, mira, si está lejos, no lleves tus ovejitas, véndelas, tranquilo. Y tú ve y adora a Dios, ¿te das cuenta? Y a veces nos complicamos, ¿no? Y pensamos, ¿y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa que el otro? Porque cada uno tiene una circunstancia diferente, ¿no? Usa el criterio que Dios te ha dado. Ora a Dios, dile, Señor, ¿qué hago en estos casos? Y Dios te va a dar entendimiento. Y vas a poder resolver tantas cosas. No nos entrampemos, hermanos, en el legalismo, ¿no? Acuérdate, hermano, de que ¿qué es lo que hacían los judíos, no? Trataban de ir a lo último, ¿no? Hasta la hierba más insignificante, esa la diezmaban, ¿no? Y nuevamente, no es que esté mal eso, sino que de pronto el corazón, ¿qué se hace? Se hace legalista. Y ahora dice, yo estoy cumpliendo, y comienzo a ver a la derecha, tú estás cumpliendo, y comenzamos a ver así, ¿no? Pero no es nuestro papel, hermanos, ¿no? ¿Para qué ofrendamos? ¿Para qué? Porque le obedezco a Dios. Lo segundo, ¿por qué? Porque le temo a Dios, ¿no es cierto? No en el temor del miedo, sino que yo le quiero honrar a mi Dios, ¿no? Y Dios en su sabiduría me permite, me dice, usa tu criterio para dar, ¿no? Para lo que tienes que dar, las formas que tienes que dar. Yo no sé. Hay personas que de pronto dicen, miren, yo veo que pasan todas las semanas y yo no puedo dar todas las semanas. Tranquilo, ¿te pagan una vez al mes? Pues una vez al mes das. Tranquilo, no es que tienes que aparentar, ¿no? Tristemente a veces sucede eso, ¿no? Yo recuerdo en otra iglesia, años atrás, había personas que como pasaban las ofrendas y no querían quedar mal, ¿qué hacían? Agarraban los sobres vacíos y lo echaban, ¿no?
¿Por qué? Porque cuando tú estás un sobre vacío, ante la gente que está mirando a tu costado, ¿qué haces? Estoy dando, ¿no? Estoy dando, ¿no? Pero, ¿qué estoy haciendo en el fondo? Apariencia nada más, ¿no es cierto? Quedando bien ante la gente. Pero la pregunta ¿es para quedar bien ante la gente? No. Es para Dios. Acuérdate, ¿no? Es para Dios. Pensemos, hermano. No caigamos en errores. No caigamos en eso. Cuarto, hermano. Cuarto propósito del diezmo y la ofrenda. Enseñarme a ser generoso. Enseñarme a ser generoso. Mira lo que pasa. Deuteronomio 14 del 27 al 29 dice así. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano, la viuda, que hubieren en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. ¿Ok? ¿Qué te parece? A veces esta lectura podría traer una confusión, ¿no? Podría decir, ¿ves? Yo puedo agarrar mi diezmo y darlo ¿a qué? A los pobres, ¿correcto? Pero te voy a contar cómo trabajaban, cómo era la forma en el tiempo antiguo, ¿no? Los judíos, nosotros siempre hablamos del diezmo, pero los judíos, según el Antiguo Testamento, tenían 3 diezmos realmente, 3. ¿No? A veces dice, no 1, no 3. Por eso es que cuando tú lees en la Biblia, te dice, traed vuestros diezmos al alfolí. No dice traed tu diezmo, porque son 3. Tranquilo, no vamos le voy a contar cómo es. ¿Ya? El primer diezmo es el 10% que se daba una vez al año, o sea, traían toda tu cosecha del año, lo traías, todo lo que Dios te profetizaba en el año, lo traías y lo presentabas, ¿correcto? Y eso se entregaba ¿a quién? Para el mantenimiento de los levitas. Toda la tribu de Israel, que eran los levitas, que eran dedicadas a la obra de Dios. Ellos estaban consagrados y no tenían terrenos, no tenían negocios, nada. Ellos se dedicaban a la obra de Dios. Ese era. El segundo diezmo también se daba, todo el trabajo de un año se presentaba también una vez al año. ¿Sí? De todo lo del año, se traía ¿para qué? Para el templo, para la construcción del templo, para las fiestas religiosas, para el mantenimiento de todo lo que es la infraestructura, todo lo que se gastaba. Ese era el segundo diezmo. Y el tercer diezmo se daba una vez cada 3 años, ¿correcto? Y es el diezmo, aquí que decimos, ¿no? Al final, lo que está en negrita, al final de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de cada año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, el que no tiene parte ni heredad, el extranjero, el huérfano y la viuda. Era para los pobres. ¿Qué quiere decir esto? Que un judío normal, en la antigüedad, diezmaba el primer diezmo, 10%. El segundo diezmo, 10% más. ¿Cuánto va? 20. El tercer diezmo era una vez cada 3 años. Entonces, en un año sería 3.3. ¿Qué quiere decir? Simplificando. Un buen judío al año daba no el 10% de sus ingresos, sino ¿cuánto daba? El 23.3% de sus ingresos. Tú me dirás, wow, ¿cómo lo hacían? ¿No? Déjame explicarte, tranquilo. Déjame explicar. Lo que sucede, lo que te decía, es de que todo esto que estamos leyendo es la normatividad del Antiguo Testamento, ¿correcto? En el Antiguo Testamento era así. Tú investigas y te das cuenta que es así, ¿no? Tenían estos 3 diezmos, que equivale al 23.3% de sus ingresos de todo el año, ¿correcto? ¿Por qué hacían eso? Porque no había gobierno en ese tiempo, no había impuestos en ese tiempo, ¿correcto? Entonces, para el pueblo judío había esa normativa. ¿Cómo cuidaban a la gente, cómo cuidaban a los necesitados? Cobrando el diezmo, ¿correcto? Una vez cada 3 años, ¿correcto? Hoy en día la cosa es diferente, nosotros tenemos otra normatividad. Nosotros, la gran mayoría, paga impuestos y los que trabajan en una empresa les descuentan también los impuestos, aunque no se den cuenta. Cuando tú compras un producto, te descuentan, te cargan impuestos, ¿sí? Y esos impuestos están ¿para qué? Para que el gobierno administre y use para los hospitales y para todas las cosas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros no podríamos decir tienes que dar el 23.3%, ¿por qué? Porque era otro tiempo, otra cultura, otro procedimiento. Hoy en día nosotros tenemos como el gobierno recibe ingresos a través de nuestros impuestos, ¿correcto? Por eso que nosotros no, cuando tú lees la Biblia, dices fácilmente, hay 10 y hay 10 más cada 3 años, pero eso era para su realidad de ellos,
¿correcto? Por eso es importante conocer, entender, ¿ya? Ahora, todo esto, ¿por qué? Porque aquí nos está mostrando que más allá de que tú hagas tus cálculos numéricos, ¿cómo tiene que ser el corazón del creyente? Generoso, ¿no es cierto? Generoso. Y esa generosidad viene ¿de qué? De conocer de que lo que yo tengo viene de Dios. Y si yo tengo algo es ¿por qué? Por esa misericordia y generosidad de Dios. ¿Qué te parece? ¿Eh? Por eso que el Señor estipulaba bien. Y dicho sea de paso, hermanos, ¿no? Si tú lees el Antiguo Testamento, vas a notar siempre, ¿no?, la presencia de que cuida a las viudas, cuida a los huérfanos, cuida al extranjero. Y es así, ¿no? Constantemente, ¿no? Dios tiene una carga especial para la gente que es vulnerable, ¿no? Una carga especial para las personas que sufren necesidad, ¿no? Y Jesús mismo, ¿no?, cuando estuvo aquí, atendió también a estas personas, ¿no? Entonces, ahí está la enseñanza, hermano. ¿Qué nos enseña el propósito del diezmo y ofrenda? Que yo y tú, ¿qué tenemos que aprender? A ser generosos, ¿no? ¿Cómo comienzo esa generosidad, no? La palabra de Dios nos enseña que comienza ¿en dónde? En tu casa, ¿sí? Sí, ahí, en tu casa tienes que comenzar, ¿no? Y tú dirías, pero ¿cómo que mi casa, no? Sí. ¿Por qué? Porque acuérdate que dentro de la casa hay personas también con necesidad, ¿no es cierto? Hay personas quizás en la familia, ¿no? Hay personas que necesiten, ¿no? Quizás ya tú estás fuerte y trabajador, tienes muchas cosas, pero quizás tus padres no tienen esa misma facilidad, ¿no es cierto? Entonces ahí tienes que ir recordando y viendo qué puedo hacer, cómo puedo mostrar mi corazón generoso, ¿no? Y comienza en casa, hermano, ¿no? Y luego también, ¿por qué no en la iglesia, no? Hoy tenemos el kilo de amor, ¿no? Recordar y decir, ¿cómo, Señor, puedo ser generoso? Tú me has bendecido todo este mes, ¿no? He recibido realmente el ingreso que necesitaba y tú eres bueno. Pero hay gente que también está en problemas actualmente, ¿no? Hay gente que no tiene trabajo, hay gente que está en enfermedad, hay gente que por las circunstancias está viviendo ajustados, ¿no? ¿Quiénes tienen que participar? La iglesia. Mostrar su generosidad, ¿correcto? Mostrar su generosidad. No tendríamos que entrar a reglamentar. En el Antiguo Testamento sí se reglamentó. ¿Cuál es la regla? Cada 3 años traes los ingresos de todo el año y lo presentas, ¿correcto? Reglamentado, ¿está bien? Esa es su forma que ellos lo hicieron, ¿no? Nosotros no tenemos esa reglamentación, pero sí que debemos tener el corazón generoso, ¿no? Entonces, hermano, comencemos, evaluemos, ¿no? Señor, este corazón que tengo, ¿es generoso para el necesitado? ¿No? Pensemos, ¿no? Y que Dios nos hable. Quinto propósito, hermanos. Enseñarme a recibir bendición. Mira lo que dice Deuteronomio 14, 29b. Dice, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. ¿Correcto? Entonces, ¿para qué dar el diezmo? Dice aquí, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Algo que tú y yo tenemos que reconocer, hermanos, es que a veces nosotros tenemos la perspectiva como que Dios nos exige, nos exige, nos exige, nos exige. Pero no es tanto así, hermanos, ¿no? Si nosotros ponemos en una balanza las cosas que Dios pide de nosotros y las cosas que Dios nos da, realmente veríamos el corazón generoso de Dios, ¿no? O sea, realmente Dios nos llena de bendiciones, ¿no? El hecho mismo de que tú estés acá en un culto es una tremenda bendición, hermano, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué significa eso, hermano? El hecho de que tú vengas al culto a adorar a Dios, ¿qué significa? Que tienes vida eterna, hermano. Dios te ha dado esa vida eterna, ¿no? Y te la ha dado gratuitamente, ¿no? Gracias a Dios. El hecho de que estés físicamente acá, ¿qué significa, hermano? Que tienes salud, que tienes fuerza para poder levantarte y venir acá. Gracias a Dios, hermano, ¿no? El hecho de que tú puedas voltear a la derecha, a la izquierda y reconocer a los hermanos que están a tu lado, ¿qué significa? Que Dios te ha dado una familia espiritual y que tú puedes voltear a la derecha, a la izquierda y ver al hermano y decir, él es tal, y saludarlo y lo estimas y lo amas. Es una familia espiritual. Dios te ha puesto en esta familia espiritual, ¿no? El hecho de que tengas hoy día, salgas de acá y vas a ir a almorzar, es bendición. Dios te da provisión, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de tantas cosas que Dios nos da, ¿no? Pero esto de allí es para recordar algo, ¿no? Que Dios nos pide que ofrendemos, que demos. ¿Para qué? Dice, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieran. Entonces, captemos un poco el énfasis que hace. Nos está pidiendo que ofrendemos, nos está pidiendo que diezmemos con una finalidad. ¿Qué dice? Para que Jehová tu Dios, ¿qué dice? Te bendiga. Ahora, yo quiero aclarar esto porque
Es muy común entre nosotros los cristianos decir, ¿no? Dios te bendiga. Es muy común, ¿no? Escribimos, Dios te bendiga, hablamos, Dios te bendiga, y para nosotros es una frase muy común. Y no es malo usarla, está bien, ¿no? Pero muchas veces es una frase solamente. Pero para Dios, cuando Él bendice, no es una frase. La bendición de Dios es concreta. Cuando tú dices Dios te bendiga, son palabras. Cuando Dios te bendice, ¿qué son? Son hechos, son cosas concretas, ¿no? Y yo quiero que captemos eso. La bendición de Dios es concreta, ¿no? La bendición de Dios no es un buen deseo en el futuro, ¿no? La bendición de Dios es concreto. Ahora tú me dirás, ¿y eso qué significa? Pues eso significa muchas cosas. Vamos a ver la primera. Malaquías 3:10 al 11, por favor. Malaquías 3:10 al 11. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Escuche. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Si nosotros vamos a volver a ver ese texto, pero yo quiero que captes un poquito lo que para Dios significa, te voy a bendecir. Mira, volvemos a leer. Trae todos los diezmos al alfolí. Al alfolí es la casa donde recibían esto, ¿no? Al alfolí. Y hay alimento en mi casa. ¿Por qué dice hay alimento en mi casa? Porque normalmente traían pues el grano, la cosecha, todo lo que traían, ¿no? Y ahí viene. Y probadme ahora en esto. Dios está pidiendo a que nosotros, cada uno de nosotros, ¿qué hagamos? Lo probemos, ¿no? En esto. Dice Jehová de los ejércitos. Y ahí viene la primera. ¿Cuál es la primero? ¿Qué dice? Si no os... ¿Qué dice? Os abriré la ventana de los cielos, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Cuántas veces encontramos las cosas cerradas, ¿no es cierto? No encontramos respuesta, ¿no? No encontramos algo satisfactorio, ¿no? Encontramos como que Dios se olvidó de mí. No, pero no es así. Él dice, si no os abriré la ventana de los cielos. ¿Y qué más? Sigue. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabundo suena a algo concreto, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo concreto para ti? Para ellos podían estar imaginando, me está llenando de grano, me está llenando de bendición, cosecha y esas cosas. Tú quizás no tienes un campo, no tienes cosecha, ¿no? Pero ¿qué significa bendición para ti? ¿No? Tú me puedes decir, Dios me está bendiciendo en mi trabajo, ¿no? Dios me está prosperando mi negocio, ¿no? Dios me está dando la salud para que necesitaba para seguir en esta lucha, ¿no? Yo no sé cuál es la bendición para ti, ¿no? Quizás para alguien sea Dios me está dando un hijo que anhelaba, ¿no? Otro puede decir Dios me está dando nietos. Yo no sé cuál es la bendición para ti, pero Dios tiene una bendición. Y aquí dice que y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y mira, ¿qué más? Reprenderé también por vosotros, ¿a quién? Al devorador, ¿no? Y eso es triste, hermanos. Hay personas que muchas veces se afanan tanto en lograr algo, y de pronto, ¿qué sucede? Viene el devorador. ¿En forma de quién? Un delincuente, un incendio, no sé, tú pon, ¿no? Pero aquí dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, ¿no? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces captamos un poquito cómo es la bendición de Dios. No es una bendición abstracta, es una bendición concreta, ¿no? Y yo quisiera pedirte esto, hermano, ¿no? Que entendamos esto, ¿no? Cuidémonos de calcular cosas, ¿no? A veces tomamos las cosas como un negocio, ¿no? Decimos, ya, si le doy esto, entonces Dios me tiene que dar el otro, ¿no? Cuidado. ¿Sabes quiénes utilizan eso? A lo que se denomina las iglesias de la prosperidad, ¿no? Y te animan, ¿no? Y te dicen, siembra tanto dinero, ¿no? Siembra esto, ¿no? Y si tú siembras eso, vas a cosechar el 100 por 1. Cuidado, ¿no? Porque ¿eso qué es? Hacer negocios con Dios, ¿no? Diciendo, yo siembro esto y calculo y me va a dar más, ¿no? Dios no es manipulable, hermanos. ¿Por qué? Porque todo eso de lo que hemos hablado no es para mostrar qué cosa. De que Dios, más que interesado en lo que le estoy presentando, ¿en qué está interesado? En el corazón, hermanos. En el corazón. Tú puedes traer muchas cosas, traer mucho dinero,
Pero si este corazón está lejos de Dios, no va a recibir la ofrenda. No, no la va a recibir. ¿No? Cuidado, ¿no? Cuidado. ¿Qué es lo que pasaba en ese tiempo, hermanos? ¿No? Que las personas se acostumbraron, ¿no? Dijeron, bueno, es fácil, diezmo. Saco la 10ª parte de lo que tengo, lo presento y se acaba el problema. Sigo haciendo mi vida. Cuidado. A veces uno tiene un concepto equivocado, ¿no? Como por ejemplo decir, ¿no? Mira, Dios me ha dado algo, ¿no? Vamos a pensar, 100. Le doy 10 a Dios, me quedo con 90. Los 90 son para mí y solo para mí. ¿Será así lo que enseña el Señor? El concepto del diezmo a veces te trae esa idea, ¿no? Te dice como que, mire, ya tú le das a Dios el diezmo y el 90 tú haces lo que tú quieres. A veces tú no puedes pensar. Pero el concepto de la gracia, ¿cuál es? ¿No? Todo es de Dios, ¿correcto? Todo es de Dios. Y de lo que tú recibes de su mano, le entregas. Y lo que queda, ¿de quién es? De Dios también, ¿no? Y uno tiene que saber, Señor, te entrego esto, pero lo que me queda también es tuyo. Y tengo que usarlo con sabiduría, tengo que usarlo en santidad, tengo que usarlo conforme a tus principios, ¿no? Tengo que honrar a las personas que tú me pides que honre, ¿no? Tengo que pagar mis deudas, tengo que mis compromisos, todo lo que tenga que ser, ¿no? ¿Por qué? Porque no es que el 90 es mío y no, todo es tuyo, ¿no? Todo es del Señor, ¿no? Y esto nos lleva, hermanos, a pensar siempre que este tema, como comencé diciéndole, más que monedas, más que billetes, tiene que ver con el corazón, ¿no? Por eso que el Señor nos hace recordar esto en 2 Corintios. ¿Avanzamos? Ahí está. Dice, pero os digo, yo quisiera que lo leamos juntos, dice, os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Seguimos. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como te decía, ¿no? Muchas veces nos queremos quedar con la ley, ¿no? El 10%, sí, ya el 10% cumplamos, ¿no? Pero acuérdate que Jesús, ¿qué hace? Siempre va más allá, ¿no? Él no se preocupa tanto en contar los billetes. Él se preocupa más ¿en qué? En examinar nuestro corazón, ¿no? Y si en nuestro corazón, como dice aquí, cada uno dé como propuso en su corazón, ¿no? Si en nuestro corazón hay tristeza, ¿no? O lo hacemos por necesidad, ya me están hablando, me están presionando, ¿no? O dice aquí, porque Dios ama al dador alegre, entonces quiere decir que si yo no estoy cumpliendo eso, el problema no es la ofrenda, el problema no es los billetes, el problema ¿cuál es? El corazón, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer, hermanos, ahorita, ¿no? Vamos a orar, a pedirle, Señor, ayúdame, ¿no? Ayúdame a que este corazón, ¿no? Quizás ahorita está dolido, ¿no? Estoy diciendo, ¡ay!, porque tocaron ese tema, ¿no? Pero no debe ser así, hermanos, ¿no? Recordemos los 5 puntos. Primero de ellos, ¿para qué damos diezmos y ofrendas? El Señor nos quiere enseñarme ¿a qué? A obedecer, ¿no? Algo tan sencillo, pero que muchas veces no lo hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo quiero hacer a mi manera. Y la pregunta es, ¿te va a caer un rayo del cielo? No, no. Pero algo que pasa, hermanos, cuando no obedecemos a Dios, ¿no? Algo pasa. Y a veces eso pasa en el corazón, ¿no? Y no obedeces a Dios en esto, después no obedeces a Dios en esto, y después no obedeces a Dios en esto, y de pronto te vas, uy, estoy lejos, ¿no? Cuidado, hermanos, cuidado con no obedecer. Lo segundo, enseñarme a temer a Dios, ¿no? No le temas a las circunstancias, hermanos, ¿no? No, al futuro, a la economía. Acuérdate que nos dice Jesús, estamos en su mano, y de su mano nadie nos va a arrebatar. Confiemos. Tercero, enseñarme a tener criterio, ¿no? Va a haber situaciones ahí, ¿no? ¿Qué hago en este caso? Pero se presenta esto y no sé y el otro, ¿no? Usa tu criterio, pídele a Dios mío, dame entendimiento. ¿Cómo resuelvo esto, no? Yo te quiero ofrendar, pero tengo esta circunstancia, ¿no? Consulta y ve la forma, pero Dios te da capacitado. Usa ese criterio que Dios te ha dado. 4, enseñarme a ser generoso, ¿no? Dios te da, y gracias a Dios porque te da, pero también
Eso lo puedes usar tú ¿para qué? Para bendición a otras personas. Quinto, enseñarme a recibir. Dios te quiere preparar y decir, sí, te doy y yo quiero que recibas bendición. Y acá sería bueno mencionar esto, ¿no? Porque hay personas que de pronto dicen, pero mira, yo lo hago a mi manera y Dios me bendice y tengo cosas. Hay que distinguir entre lo que viene bendición de Dios o lo que lo hacemos a nuestra manera y obtenemos, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo las cosas que tú obtienes a tu manera, muchas veces, alejado de la palabra de Dios, y de lo que tienes realmente como bendición de Dios. Lo que viene de bendición de Dios te da paz, te da crecimiento espiritual, bendice tu vida realmente. Lo que viene quizás fruto de tus estrategias, tus cosas que haces a veces, algunas de ellas reñidas a veces con las cosas legales, yo no sé si te da esa paz, ¿no? Yo no sé si te da esa tranquilidad, ¿no? Por eso que aquí te enseña a recibir la bendición, la correcta bendición de Dios. Entonces tenemos allí, ¿Dios necesita algo de nosotros? Realmente no, pero Dios sí anhela que este corazón, ¿no?, esté para Él totalmente. Oremos, por favor. Gracias, mi Dios, por esta tarde ya que estamos acá. Gracias por este tiempo, Padre Santo, de estar ante tu presencia y de hablar de este tema, Padre, de los diezmos y ofrendas. Tú sabes, Padre Santo, cómo está nuestro corazón, Señor. Tú lo sabes. No hay que esconderte nada de ti. Tú lo sabes todo, Señor. Y hoy, Padre Santo, somos confrontados porque tú nos pides, Señor, que obedezcamos, Padre. Oh, Dios mío, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a obedecer. Hermano, si tú tienes lucha en la obediencia, ponte de pie, porque vamos a orar por la obediencia. Pero tu palabra también nos habla, Señor, sobre el temerte, el temor a Dios. Y el temor a Dios es honrarte a ti, Señor. Dios mío, si no te estamos honrando a ti como el dador de la vida, como el que provees todo, como el Señor, oh Dios, perdónanos. Pero también, Señor, ayúdame a usar, Señor, mi criterio. Dame ese buen juicio, Padre. Que sea un hombre prudente, una mujer prudente, Señor, que sepa hablar, que sepa decidir, que sepa actuar, Señor. También nos enseñas a que tenemos que ser generosos. Si tú, hermano, quieres que Dios te ayude a ser generoso, ponte de pie y órale a Dios y ruégale eso. Y aquí también nos enseñas, Padre, que tú quieres, Señor, bendecir nuestra vida. Oh Dios, que tengamos esa bendición que viene de ti. Dios mío, tú estás viendo a tu pueblo puesto en pie, Señor. Y el ponerse de pie solamente es algo simbólico, Padre. Porque lo importante es que nuestro corazón esté humillado ante ti, Señor. Y nosotros nos ponemos de pie para decirte, Señor, aquí estoy. Y aunque quizás pueda haber vergüenza porque me pongo de pie y me veo en falta, no, Señor, más vergüenza tengo ante ti, Señor. Y aquí, Señor, todos, Señor, juntos nos ponemos de pie, Señor. Yo mismo primero que mis hermanos, Señor, para pedirte ayuda, Señor. Ayúdame a ser obediente, Padre. Tú sabes mi corazón, Señor. Y qué difícil es obedecerte, Padre. Pero vengo ante ti a pedirte ayuda, Señor. Ayúdame a obedecerte, Padre. Oh Dios, muchas veces necesitamos, Señor, tener fe, Señor. Y esa fe la vamos a tener cuando demos pasos de obediencia, Señor. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos también, Señor, a tener temor de ti, Padre Santo. Vivimos, Señor, temiendo otras cosas, Padre. Pero hoy, Señor, queremos dejar todo temor, Señor, y solamente honrarte a ti. Poner nuestra mirada en ti, Señor, y saber de que todo esto es para tener temor de ti y decirte, tú eres mi Señor. A ti te honro, a ti te obedezco, y todo es para ti. Señor, tú me pides, Señor, también que tenga criterio, Padre. Danos buen juicio, Padre. Oh Dios, cada uno tiene una realidad tan diferente, Señor. Cada uno va a tener que resolver cosas, Señor, para poder darte, Señor. Dales sabiduría de lo alto, Padre. Oro por tu pueblo, para que tenga sabiduría de lo alto, Señor. Y para que sepa, Padre, cómo dilucidar los problemas, cómo atender las situaciones diversas. Oh Dios, ayúdalos, Padre. Oro también por tu pueblo, Señor. Y yo mismo me pongo delante, Padre, para pedirte que nos ayudes a ser generosos, Padre. Abre nuestro corazón, Padre. Muchas veces somos duros, Padre. Te recibimos, Señor, y no damos a otras personas. Ayúdanos, Señor, a dar. Por favor, ayúdanos. Y también, Padre, enséñanos a recibir bendición. Que no pensemos, que no nos equivoquemos, Padre, que lo que el mundo da, Señor, es tu bendición, Padre. Porque muchas veces, Padre Santo, hemos recibido cosas, Padre, actuando mal, Padre. Actuando en mentiras, Señor, haciendo cosas injustas, Padre. Y eso no es tu bendición, Padre. Queremos recibir tu bendición real, Padre. Oh Dios, tu bendición que realmente es
Señor, santa, Padre. Porque lo que viene de ti es santo, Señor. Lo que viene de ti, Señor, está consagrado por ti, Señor. Y es tuyo, Señor. Y de lo recibido de tu mano te damos, Señor. Oh Dios, nosotros no queremos caer en el legalismo, Señor. Porque sabemos, Padre Santo, que los judíos tenían una diversidad, Señor, de leyes que nosotros ni conocemos tampoco, Señor. Nosotros queremos actuar, Señor, movidos por el corazón, Señor. Y este corazón es tuyo, Señor. Y este corazón que es tuyo, Padre, quiere darte, Padre. No sabemos, Señor, realmente cómo va a estar la economía. No sabemos realmente cómo va a estar nuestro trabajo, nuestro negocio. No lo sabemos, Padre. Pero lo que sí sabemos, Padre Santo, es que tú nunca nos vas a dejar, Señor. Es que estamos en tu mano y de tu mano, Señor, nadie nos va a arrebatar, Señor. Como David dijo, he visto, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y lo creemos, Señor, lo creemos. Tú vas a velar por nosotros, Señor. Tú vas a cuidar a tu pueblo, Señor. Nuestra vida está en tus manos, Señor. Bendito seas, Señor. Te amamos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.